Pensemos por un momento en los años 60. Un líder en el exilio escribe un libro que busca, nada menos, que cambiar el destino de un continente entero. Hoy vamos a desmenuzar La Hora de los Pueblos de Juan Domingo Perón, para entender su mensaje que fue explosivo. Y aquí la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible lograr algo así desde la distancia sin tener el poder en las manos? La respuesta, y esto es lo interesante, no estaba en las armas ni en los grandes actos públicos, estaba en la fuerza de una idea, de una visión plasmada en las páginas de un libro que se escribió justamente desde el exilio. Ok, para entender la verdadera fuerza de este libro, primero tenemos que viajar a esa época y entender el mundo tan convulso en el que nació. A ver, esta línea de tiempo es fundamental. Nos muestra que Perón no está escribiendo desde el poder, para nada. Es un observador forzado, exiliado en España. Y desde allí, desde lejos, ve cómo su país cae bajo una nueva dictadura militar. Claro, ese evento sin duda moldea todo su análisis ya no solo sobre Argentina, sino sobre el continente entero. Y es que el panorama en la región era desolador. El continente era un tablero de lo que La Fuente llama democracias condicionadas y cruentas dictaduras. La influencia externa, las recetas económicas del FMI y la represión a cualquier movimiento popular, eran el pan de cada día en casi todos lados. Y en medio de toda esta crisis, el libro de Perón llega y presenta un argumento central, una idea que intenta unificar y darle sentido a todo este caos. Y esta frase es la llave para entender todo el libro. Para Perón, la historia completa de la humanidad, desde los fenicios hasta ese momento, se podía resumir en un único y gigantesco conflicto: la lucha de los pueblos por su liberación. Pero, y aquí está el punto crucial, él no estaba hablando de los viejos imperios de Europa, ¿eh? Se refería a una nueva forma de dominación, una mucho más sutil pero igual de poderosa: el neocolonialismo económico y financiero, que según él, estaba liderado por Estados Unidos. Entonces, si el imperialismo es la enfermedad, ¿cómo se manifestaban los síntomas a lo largo y ancho de América Latina según su diagnóstico? Perón básicamente expone un manual de cómo funcionaba esta dominación. Se lograba a través de la dependencia económica creada por organismos internacionales, la intervención política para poner gobiernos amigos y, algo muy importante, la colaboración de las élites locales, a las que él directamente llamaba cipayos. Su evaluación final era así de cruda, sin filtros. Veía a todo un continente viviendo, y estas son sus palabras, como una colonia yanqui, sumisa y obediente. Ahora bien, después de un diagnóstico tan duro, el libro no se queda solo en la crítica, propone una solución. Y claro, es una receta igual de radical para tratar de recuperar esa soberanía perdida. Su respuesta no era hacer pequeñas reformas, no. Era una reestructuración total, la creación de lo que él llamó un Estado-continente. O sea, una integración política y económica de todas las naciones para poder negociar de igual a igual con las grandes potencias. El libro lo plantea casi como una elección de vida o muerte, como si solo hubiera dos caminos: o seguir como naciones aisladas, débiles y controladas, o unirse en un bloque continental fuerte, soberano y finalmente libre. Y esta es probablemente la línea más famosa y casi profética de toda la obra, una frase que captura a la perfección la urgencia de su mensaje. Pero, a ver, esta visión de un continente unido no salió de la nada, tenía un motor ideológico muy claro detrás: el justicialismo. El justicialismo se presentaba como una tercera posición. Era una respuesta directa a la Guerra Fría, que en esencia decía: ni con el capitalismo de Estados Unidos, ni con el comunismo de la Unión Soviética. Argumentaba que ninguna de las dos superpotencias ofrecía una solución real para los pueblos. Este cuadro lo resume bastante bien. Mientras que el capitalismo ponía el control de la economía en manos privadas y el comunismo en el Estado para el proletariado, el justicialismo proponía que el Estado controlara la economía, pero para el pueblo, basando su poder político en un movimiento nacional que buscaba integrar a los trabajadores con otros sectores. Al final, todo esto, el diagnóstico, la solución y la ideología, convergen en el propio título del libro, que no es otra cosa que un llamado a la acción. Y esto es clave: entender a quién le estaba hablando. No era un tratado para académicos o un manual para políticos. No, era un manifiesto escrito directamente para la gente de a pie.
Porque la fe última del libro no estaba puesta en los líderes, sino en la convicción de que, en momentos de crisis como esos, el poder de reclamar un destino propio reside únicamente en los pueblos. Entonces, para repasar las ideas centrales que hemos visto, la historia es una lucha constante contra el imperialismo. La gran debilidad de América Latina es su división. La única salida hacia una soberanía real es la unidad continental, y el justicialismo se ofrece como esa tercera vía por fuera de la lógica de la Guerra Fría. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que resuena con la misma fuerza hoy que en los años 60, en un mundo con potencias globales compitiendo entre sí. ¿Qué significa realmente, para una nación o para todo un continente, ser independiente?